La crueldad y la maldad humana no distinguen clases sociales. Las imágenes que acabamos de ver corresponden al testimonio de unos policías que encontraron a toda una familia enterrada en su jardín. Esta es la historia de un misterio que ha cautivado a todo el mundo y que incluso tiene su lugar en todas las plataformas de streaming del mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, bienvenidos a un caso más. Antes de iniciar con el video, les pido, si es la primera vez que están en esta página, le dejen un me gusta y también lo compartan si creen que a alguien más le puede interesar. Ahora sí, vamos a ver este caso tan interesante. Xavier Dupont nació el 9 de enero de 1961 en Versalles, cerca de París. A pesar de tener un título heredado de su padre francés, el conde Bernard Huppert Dupont, Xavier carecía de la fortuna asociada a su linaje. Su madre era una mujer de nombre Geneviève Therese Maitre. En 1966 nació su hermana Christine. Más adelante Bernard dejó a su esposa, por lo que Xavier se convirtió en el líder de la familia. Por su lado, Geneviève, la madre, afirmaba recibir mensajes divinos, por lo cual fundó una iglesia llamada Filadelfia, un tipo de secta que predicaba sobre el fin del mundo. Dentro de la secta se encontraban personas de la alta aristocracia francesa, a quienes la mujer les afirmaba que eran los elegidos para evitar el apocalipsis, y más adelante contribuir con la renovación del mundo. También les decía que Christine, su hija, era la designada para llevar al llamado Salvador en su vientre, una figura que según la mujer sería una reencarnación de Jesús, pero también de Satanás. Aunque Xavier heredó un título nobiliario, no mostraba interés en las tradiciones francesas y prefería los lujos y excentricidades, financiados por la secta de su familia. En 1974, en Brehat, en la región de Bretaña, Xavier conoció a Emmanuel Tenur, y ambos formaron un vínculo y comprensión mutua. Incluso hubo una declaración de amor no correspondida. A pesar de esto, mantuvieron una fuerte amistad. Años después, Xavier conoció a Agnes Jodanger, una mujer muy religiosa, quien fue asistente en la Iglesia Católica en Nantes, donde tenía el cargo de enseñar el catecismo. Xavier y Agnes tuvieron un romance fugaz y se alejaron. En 1990 ella tuvo un hijo llamado Arthur, y unos años después se reencontró con Xavier y revivieron el amor, por lo cual se casaron y tuvieron 3 hijos más, Tomás, Anne y Benoît. La familia parecía perfecta. Xavier se mostraba ante todos como un padre afectuoso, y a su vez los chicos eran buenos estudiantes. Adicional a esto, Agnes se encargaba de inculcarles los valores y los preceptos de su religión. Si bien parecía que las cosas iban muy bien para la familia, en 1995 un evento vergonzoso llevó a algunos miembros a abandonar la iglesia de Filadelfia y denunciar también algunos abusos. En una mansión, Christine convocó al grupo anunciando un mensaje de su madre, el cual estaba dirigido específicamente a los hombres. La joven se ofrecía sexualmente a ellos, uno por uno, con la creencia de que de estas uniones nacería el llamado Salvador. A pesar de la naturaleza tan denigrante del acto y la oposición que generó en algunos miembros, parece que nadie informó a la policía. Como resultado, la secta continuó tranquilamente con sus actividades, eso sí, con unos miembros menos. Alrededor del año 2000, Xavier llevó a su familia a Estados Unidos. Aquí quería fundar una empresa, pero esta fracasó y perdió bastante dinero. Al regresar a Francia, acumuló deudas debido a otros negocios fallidos. Intentó importar automóviles desde Estados Unidos sin éxito, y tuvo pequeños negocios que no daban ninguna rentabilidad. Trabajaba en un empleo que apenas le generaba ingresos, y no estaba en casa de lunes a viernes. Poco a poco, los problemas financieros comenzaron a afectar el matrimonio. Xavier siempre estaba exacerbado, de mal humor y remataba con Agnes. Ella en el año 2004 escribió sobre estos problemas en un foro médico francés llamado Doctísimo. Puede verse en estos escritos que estaba desesperada y no sabía qué hacer. Aún así, siguió al lado de su esposo porque ella creía que tenía que estar allí, pasara lo que pasara. Pero con el paso del tiempo las cosas no fueron mejorando, y en 2009 los problemas económicos y las constantes peleas hicieron que la pareja experimentara una separación temporal. Xavier no dejó tranquila a Agnes. Le escribía casi todos los días cartas donde le decía que todo lo que estaba pasando era culpa de ella. Le decía que los problemas económicos eran porque ella no había sabido administrar el dinero, y además le decía que estaba separando a su familia. En varias ocasiones, Xavier recurrió a la generosidad de su fiel amigo Emmanuel, quien contaba con una cuantiosa fortuna heredada de su padre, por lo cual no dudaba en prestarle grandes cantidades de dinero. También le pagó sus viajes y actuó como un garante cuando la familia quiso comprarse una nueva casa.
la cual estaba ubicada en los suburbios de Nantes. Sin embargo, los vecinos comenzaron a percibir a Agnes como una mujer mandona, en contraste con la imagen pública de la familia perfecta. Puertas adentro, Agnes enfrentaba un infierno, viendo a Xavier como un hombre frágil, pero también abusivo. Además, ella sentía que su suegra Genevieve controlaba al hombre, y parecía que padecía de alguna enfermedad mental, por lo cual le tenía miedo. El 20 de enero de 2011 falleció el padre de Xavier, y por consiguiente él esperaba su parte de la herencia, pero esta nunca llegó. Sorprendido por la falta de bienes, tomó lo que le quedaba, que eran algunos papeles, un rifle calibre 22, una tarjeta, un anillo y algo de efectivo. Poco después adquirió una licencia para portar armas y un silenciador. Con estas pertenencias invitó a su amigo Emanuel a un campo de tiro, donde charlaron y parecieron disfrutar de la nueva arma, sin imaginar lo que sucedería unos días después. Las investigaciones sugieren que la tragedia de la familia sucedió el día 3 de abril de 2011, o al menos ese día dio inicio todo. Ese fin de semana el hijo de la pareja, Thomas, no estaba en casa. Él vivía en una residencia estudiantil y ese fin de semana no había ido a ver a sus padres, por lo cual Xavier, Agnes y el resto de sus hijos pasaron una tarde tranquila juntos en el cine. Luego de eso regresaron a la casa. Según las investigaciones de la policía, fue a regresar a la vivienda que Xavier de alguna manera introdujo o en la comida o en la bebida de todos un poderoso somnífero. Esperó que todos estuviesen dormidos y uno a uno les fue quitando vida dándoles un disparo con su escopeta. Hizo lo mismo con los 2 perros labradores de la familia. Luego que ya todos estuvieron sin vida, arrastró los cuerpos hasta el jardín donde los enterró. Esto de igual manera también lo hizo con los perros. Al día siguiente comenzó a crear las coartadas. Llamó al trabajo de su esposa para decir que tenía gastroenteritis y que no podía ir a trabajar. Y también llamó al colegio para decir que sus hijos de igual manera estaban enfermos y no iban a asistir a clases. Sin embargo, todavía quedaba Thomas, su hijo mayor. El lunes 4 de abril lo contactó y cenaron en un restaurante cerca de la residencia donde vivía. Después de la comida, el joven regresó a su habitación. Al día siguiente recibió un mensaje urgente de su padre, diciéndole que su madre había tenido un accidente en bicicleta y estaba sumamente delicada. Thomas viajó inmediatamente a Nantes desde la residencia universitaria. Se presume que fue cuando llegó a casa que Xavier le quitó la vida, de la misma manera que lo había hecho con sus hermanos y su madre. En la vecindad, los vecinos comenzaron a notar señales preocupantes. Las ventanas de la casa estaban cerradas, los niños ya no salían, no se escuchaban los ladridos de los perros y no veían a Agnes regresar al trabajo. Preocupados, acudieron a las autoridades. Por otra parte, en ese momento Xavier ya había emprendido su propio viaje al sur de Francia, esto en su automóvil Citroën color azul. Días después, el 15 de abril, las cámaras de seguridad lo captaron ingresando a un pequeño hotel cerca de Cannes. Luego de eso estacionó su automóvil, tomó su bolso y se adentró en una zona boscosa muy densa. Esta fue la última vez que le vieron con vida. Mientras tanto, en Nantes la investigación seguía. Los vecinos ya habían dado demasiadas quejas a la policía. Los compañeros de Thomas no sabían dónde estaba. En el trabajo de Agnes se preguntaban por qué duraba tanto esa supuesta gastroenteritis y en el colegio de los niños también se hacían las mismas preguntas. Al final, las autoridades fueron hasta la casa el día 21 de abril. Luego de tocar insistentemente y no obtener respuesta, forzaron la entrada. Revisaron cada rincón del hogar y se dieron cuenta que en el patio había una especie de parcela que estaba con la tierra bastante fresca. Una vez fueron a este lugar que estaba debajo del pórtico, se dieron cuenta que acababan de remover esa tierra. Y dentro de esa pequeña tumba, vamos a decirlo así, improvisada, encontraron los cadáveres de Agnes, sus hijos y sus 2 perros. En el lugar no había rastros de sangre, ni huellas, ni ADN. Desde ese momento Xavier se convirtió en el hombre más buscado de Francia, acusado de haberle quitado la vida a toda su familia. Su rostro llenó los medios de comunicación, y todas las miradas estuvieron puestas en él, en el hombre al que llamaron el asesino de Nantes, el rostro del espanto y el hombre más buscado. Aparentemente se había esfumado de la faz de la tierra. Los análisis forenses a los cuerpos de las víctimas revelaron que las balas habían sido disparadas solamente a la cabeza, y que los chicos tenían una sustancia en su cuerpo que había servido para adormecerlos, confirmando la hipótesis de que habían sido atacados mientras dormían. Dado el vínculo entre Xavier y Emanuel, este último fue citado por las autoridades. Inicialmente se mostró colaborador, y negó conocer la existencia de que Xavier tuviese un arma. Sin embargo, a medida de que los investigadores profundizaron en su vida, descubrieron varias áreas grises.
y comenzaron a sospechar de su implicación. Poco después la policía registró el domicilio de Emmanuel, y durante el registro encontraron una computadora portátil. La exploración reveló unos correos electrónicos muy extraños, uno de ellos enviado en la madrugada 6 de abril, el cual llamó la atención de la policía. Con estos indicios, las autoridades comenzaron a pensar que Emmanuel había ayudado a Xavier a huir del país luego de quitarle la vida a su familia, pero no pudieron encontrar más pistas y no pudieron ligarlo directamente a la investigación. También se investigó tanto a la madre como a la hermana de Xavier y las implicaciones que podía tener la iglesia Filadelfia en todo lo que estaba sucediendo, pero ellas negaron rotundamente que esta iglesia o esta secta, como muchos le han llamado, existiera, y continuaron tranquilamente con sus vidas. La policía continuó con la investigación, y luego de encontrar esa grabación de la que ya hablamos, comenzaron a pensar que el hombre seguramente se había quitado la vida, así que decidieron revisar la zona boscosa a la cual se había adentrado. Pero en esta zona boscosa no se encontró un cuerpo, o la existencia, o el rastro de que hubiese pasado alguna persona por allí. Realmente, si Xavier se hubiese quitado la vida en el bosque, el cuerpo tendría que haber estado allí, o al menos algún indicio si los animales se lo hubieran devorado. No había completamente nada en este lugar, por lo cual se empezó a barajar la posibilidad de que él usara este bosque para llegar hasta algún muelle, o algún río, o algún sitio de estos, y en un barco saliera del país. Debido a esta nueva hipótesis, se puso en marcha una orden internacional de captura. Se revisaron cuentas, tarjetas y muchas otras cosas más, y en esta búsqueda se encontró un cheque de $4,200 firmado por Emmanuel. La dirección proporcionada en la parte inferior izquierda indicaba una cuenta desconocida, una en Mónaco. Inmediatamente se presentó una solicitud para obtener extractos de esa cuenta, pero en Mónaco, siguiendo las estrictas leyes de privacidad bancaria, se confirmó que solo se respondería a organismos reguladores. Con estas evidencias, el 28 de septiembre, 4 policías fueron hasta la puerta de Emmanuel. Después de unos minutos, este apareció. Estaba en ropa interior, visiblemente desorientado y apenas podía articular una palabra. En el interior de la casa había botellas de alcohol vacías, los cuales revelaron su profunda soledad. Evidentemente no estaba pasando por un buen momento. Se podía sospechar que era porque no había recibido ni correspondencia ni llamadas de su amigo. Con el tiempo, Xavier se convirtió en uno de los asesinos más buscados de la historia de Francia y posiblemente del mundo. En 2015, un periodista afirmó haber recibido una carta suya donde aseguraba estar vivo, pero los análisis de escritura y ADN y además las huellas no proporcionaron información adicional. Otra hipótesis menciona que puede estar en América del Sur, especialmente en Argentina, aprovechando su facilidad para los idiomas y su carisma. A lo largo de los años, la iglesia de Filadelfia no solo ha perdurado, sino también ha experimentado un resurgimiento. Es un grupo pequeño y altamente cerrado, con miembros de hasta 40 años de antigüedad quienes viven apartados del mundo. Tanto la madre como la hermana de Xavier durante décadas han predicado con fervor la postura de que el hombre está vivo, es inocente y se encuentra escondido en Estados Unidos como testigo protegido. Aunque esta afirmación podría sonar un poco a negación, algunos sugieren que podría ser una forma de filtrar y ocultar ciertos secretos. Desde el año 2011 hasta el día de hoy, el caso continúa siendo un enigma, llevando a las autoridades por pistas engañosas y caminos sin salida. La interrogante persiste. ¿Alguna vez se logrará justicia para Agnes y sus hijos? Esto parece estar muy lejos de obtenerse. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Coméntenme qué opinan de este caso, yo los estaré leyendo y de nuevo les recuerdo que si creen que a alguien más le puede interesar este video, lo compartan y lo difundan. Les recuerdo también que mi nombre es Lesma y nos vemos hasta otro caso. Adiós.